Mientras Trump fue nombrado personaje del año, ya le decíamos este miércoles que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, fue considerada la cuarta mujer más poderosa del mundo por la revista Forbes. Son, publicaciones distintas, con tratamientos distintos, objetivos distintos también. Se trata de dos personas muy diferentes, aunque ambas publicaciones, Time y Forbes, coinciden que tanto Trump como Sheinbaum ejercen influencia a nivel global. Esa sería, digamos, la coincidencia, también que son mandatarios, por supuesto. Vamos a analizar todo esto con Iliana Rodríguez Santibáñez, directora de Derecho y Relaciones Internacionales del Tecnológico de Monterrey. ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte, Iliana. Bienvenida. Buenas tardes, un saludo a ti y a todo tu auditorio, Mario. Oye, bueno, sí, son naturalezas distintas, pero no deja de llamar la atención, mejor dicho, la gran contradicción, ¿no? Mientras, por una parte, Time ha optado, que también había nominado a Claudia Sheinbaum, hay que decirlo, pero elige a Donald Trump como personaje del año. Por otra parte, Forbes, hace una lista de mujeres, o sea, son cosas distintas, pero, pues sí, liderazgos que incluso tendrán que ver entre sí en los próximos años venideros, Iliana, cuando hay pues relaciones no tan tersas que hay que analizar. Sí, son posturas polarizantes en apariencia, tanto la publicación de Forbes como la que mencionas del Times con la portada de Donald Trump. Y si lo que vemos y analizamos es, primero hay que decir, es cierto que Forbes dedica este número a mujeres líderes y no es cosa menor, son mujeres que justamente estuvieron en el G20 recientemente. En primer lugar cito, por ejemplo, a Ursula von der Leyen, que es la presidenta de la Comisión Europea. En segundo lugar, a Christine Lagarde, que es la presidenta del Banco Central Europeo, pero que antes dirigía el Fondo Monetario Internacional, ahora lo dirige Kristalina Georgieva. En tercer lugar, a Giorgia Meloni, que es la primera ministra de Italia. Y en cuarto lugar, precisamente, a la doctora Claudia Sheinbaum, presidenta de México. No es cosa menor, 200 años de México independiente, sin ninguna mujer a la cabeza. Tenía que ser noticia y le concede ese cuarto lugar. Pero también algo muy importante es, cuando el Times pone a Trump, está hablando de un liderazgo global que sabemos que Estados Unidos mantiene, pero que Trump, con esta personalidad tan enigmática y también tan controvertida que tiene, presenta al mundo en los desafíos de su nueva dirección como presidente. Pero vemos, por ejemplo, a Claudia Sheinbaum en esta lista de Forbes y a las otras representantes dignas de cada nación, las vemos bajo liderazgos no globales, pero sí regionales. El que citen, por ejemplo, la mandataria mexicana establece un paradigma regional para llamar la atención a América Latina, de dónde puede tener la mirada de nuevos liderazgos, no solamente femeninos, sino con un comportamiento distinto. Entonces, me parece que en el fondo algo trascendental, aunque son posturas diferentes, global y regional, Times y Forbes, respecto a estas personalidades que elige, en el fondo se plantean entre ambas publicaciones algo muy interesante, que es el desafío a romper paradigmas, porque finalmente Trump eso es lo que va a hacer, está desafiando al establishment, está finalmente queriendo reconvertir al gobierno, genera, por ejemplo, instituciones tan disruptivas como una de eficiencia, que es la que le crea a Elon Musk, que es este inventor, este científico, y me parece que es muy importante, pero también vemos este desafío del lado mexicano y del lado de estas otras mujeres en Forbes, tratando de redirigir las políticas de alguna manera hacia un ámbito diferente, pero finalmente hablan de personalidades y liderazgos disruptivos que corresponden a una realidad actual tan polarizada y que finalmente generan una percepción en los públicos. Mientras que Forbes está poniendo la mirada en América Latina hacia nuevas posiciones para las mujeres, vemos a un Times que está poniendo a Donald Trump como un presidente que desafía las circunstancias. El Forbes básicamente va hacia el poder económico y la sostenibilidad, mientras que el Times responde a la inmediatez del carisma del presidente Trump. Entonces, aunque son públicos e intenciones distintas, el tiempo en el que se presentan estas publicaciones, sí, por supuesto, generan una percepción. En el caso de Trump, de cara no solamente a la presidencia a partir del 20 de enero, sino para las próximas elecciones. Es decir, el Times ya está poniendo sus ojos en un liderazgo que puede generar un cambio
capaz de mantener una nueva dirección de los Estados Unidos en unas próximas elecciones, las de medio término con el Congreso, evidentemente, y luego con la siguiente presidencia. Así, de largo plazo, la perspectiva que está haciendo en este momento el Times versus Forbes. Oye, a ver, también hay que decir que Time ha puesto en algunas otras oportunidades, otros años, a mujeres muy destacadas, liderazgos mundiales en la portada, y las ha considerado mujeres del año. El caso de Angela Merkel creo que es muy claro, la canciller alemana, ex canciller alemana, fue puesta, e incluso esa postura o esa nominación de la revista Time provocó un cierto enojo en Donald Trump, porque de inmediato Donald Trump dijo, ¿cómo es posible que pongan a Angela Merkel, que ha despedazado completamente a Alemania, y no me hayan puesto a mí? Ya era una obsesión desde entonces para Donald Trump aparecer en la portada, pero ya también había mucha tensión entre la relación con Angela Merkel, que se hizo patente cuando se conocieron y cuando se dieron la mano, se estrechaban la mano ya como mandatarios los dos. Es decir, también tenemos un personaje como Donald Trump que ha sido calificado de misógino en el mejor de los casos, Iliana. Sí, sin duda, pero precisamente en este posicionamiento de nuevos liderazgos, cuando vemos, por ejemplo, una Angela Merkel que tú citas perfectamente bien, pero que es una técnica dentro del poder y que como canciller en Alemania finalmente sí hizo cosas positivas, simplemente estando al frente contuvo la salida de Grecia, te acordarás con Tsipras al mando de Grecia, logra que la troika impida que salga precisamente de Grecia. No pudo evitar luego que saliera el Reino Unido precisamente del modelo de la Unión Europea, pero vamos, lo que deja está hoy día en un libro que ella misma publica, que es autobiográfico, donde finalmente son actos políticos generados a partir de la propia Alemania y su historia. Donald Trump es, recordemos, en un principio llega al poder como un outsider, un advenedizo, un hombre de negocios, un gerente que hoy toma práctica después del primer periodo de presidente, hoy ya llega formado en política, pero sin perder su parte de negociador, a generar una nueva comprensión de lo que es el poder y su ejercicio de la nación más importante del mundo en este momento, no solamente en cuanto a recursos, sino la capacidad de lo que es el poder duro de manifestación a partir del uso de la fuerza. Entonces, son publicaciones diferentes, pero tienes toda la razón en el sentido de que efectivamente el Times ha jugado con el posicionamiento de ciertas figuras, también el tema de la personalidad que también dibujas perfectamente bien, Mario, que es Donald Trump anhelando y añorando salir en la publicación del Times, porque también le va en ello su personalidad egocéntrica. Angela Merkel era un personaje discreto. Recordemos que cuando ella llega como canciller, abandona los vestidos escotados que usaba en la ópera y por el cual fue criticado por los trajes sastres para no llamar la atención en su físico, sino en su inteligencia y su capacidad. A Trump esto no le interesa porque finalmente no tiene esta problemática que enfrentan las mujeres día a día en los entornos laborales. Pero vamos, entonces lo que estamos observando es un Times que aprovecha la pista de Donald Trump y este carisma que tiene natural, que arrasó en las elecciones, sí, tanto el voto popular como el de los delegados electorales, y que finalmente le genera una percepción a largo plazo no en un segundo periodo, porque no puede evidentemente, pero sí para que los conservadores puedan mantener el poder de cara al Congreso en las midterms en 2 años y por supuesto en lo que sigue. Es decir, están pensando a largo plazo, Mario. Qué interesante manera, las dos formas de ver el mundo, ¿no? Uno que ha avanzado con mujeres tomando posiciones importantísimas en la política, en la economía, dirigiendo empresas multinacionales, y por otra parte una política dura en Estados Unidos que finalmente gana, porque te lo digo porque la revista Time había nominado también a la vicepresidenta Kamala Harris como personaje del año. Ya no fue, tampoco fue presidenta después de la contienda, pero llama la atención, ¿no? Porque creo que será tema de análisis. Veremos encuentros entre Donald Trump, ya lo decías, con el G20, con Meloni, con la propia Claudia Sheinbaum, a ver qué sale de todo esto, ¿no? A mí me llamó mucho la atención porque no pude dejar de pensar en décadas pasadas cuando Estados Unidos seguía a pie juntillas la doctrina Monroe de América para los americanos, que el Times sacaba una portada del tío Sam, ¿no? Con su sombrero de copa, con los colores de la bandera de Estados Unidos, la bandera en sí misma, el deño señalante, acusador, como
como dictando órdenes, ¿no? Y ahora sale este Trump todo envalentonado con este posicionamiento y esta posición y esta postura física de un hombre poderoso, ¿no? Entonces también me recordó el tío Sam en el siglo pasado, cuando es esta imagen que vende y representa a los Estados Unidos, una imagen poderosa. Y finalmente, ¿a quién tenían que poner al frente y cómo cerrar el año en el Times? Con un hombre poderoso, con una imagen poderosa de una nación poderosa. Sí, 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 tienes toda la razón, es muy interesante lo que dices. Bueno, la portada de la revista ya la tenemos en la pantalla, con Trump mirando hacia el horizonte como el líder. Así se fotografían a los líderes, mirando hacia el horizonte, como viendo hacia el futuro. Y es la Exacto, portada es que el futuro, domina ¿no? hoy Que hay más al allá. mundo. Exacto. Es Iliana, fue un gusto conversar eso. contigo, como siempre. Nada más gusto. Hasta pronto.